en que todo lo sólido y también su sombra digital se desvanece en el aire. En enero de 2013, Steve Almond, profesor en la Universidad de California en Berkeley, publicó un artículo en el New York Times titulado «Érase una vez una persona que dijo érase una vez». Allí relataba la siguiente historia. Hace unos 10 años, en mis clases de escritura creativa, empecé a recibir una especie particular de cuento. El héroe era un hombre sin afeitar que despertaba en un cuarto desconocido, sin la menor idea de dónde se encontraba ni por qué. Invariablemente le había ocurrido algo traumático, aunque no sabía qué era. El resto del relato intentaba reconstruir cómo había llegado a esas arduas circunstancias mediante escenas cronológicamente mutiladas. Mi reacción habitual, dice Almond, a estos textos era escribir desconcertadas notas en los márgenes del tipo ¿dónde estamos? O ¿falta una página? En mis reuniones con los alumnos yo les confesaba que, aunque su trabajo me parecía ambicioso, no terminaba de entenderlo. El joven autor en cuestión me miraba con compasión antes de pronunciar 5 palabras fatídicas. ¿Ha visto la película Memento? Almond leía en esta tendencia, más que una moda, un síntoma de un profundo cambio cultural, una evolución de lectores a espectadores. En un principio, el hábito humano de contar historias se desarrolló en torno a fogatas. Con el paso del tiempo, esa persona que contaba historias, que decía érase una vez, fue suplantada por un escritor, quien, en un esfuerzo por superar la brecha abierta con su audiencia, el abismo del paso de la presencia física a la ausencia que conlleva la representación, inventó la figura del narrador. Para Almond, el narrador se caracterizaría por su capacidad para conferirle sentido al mundo que describe. Ese narrador tuvo en un principio plenos poderes, por ejemplo, en las novelas de Solá, Dickens o Tolstoy. Luego fue puesto en jaque por el modernismo europeo hasta ser reemplazado en nuestros días por una cámara que habría erosionado la narratividad, que representa la capacidad humana de contar historias de manera tal que arrojen sentido. Situándola a la narratividad en los márgenes de una cultura popular dominada por fantasías de violencia y de fama, un folclore fraudulento cuyo objetivo principal es aislarnos de la verdadera naturaleza de nuestra condición, manipular nuestras ansiedades, incitarnos a un consumo vacío, atraparnos en círculos de frustración y pánico. Es posible, sostiene Almond, que la gran narrativa humana se nos haya ido de las manos y ya no sea abarcable por un narrador. Memento, la película dirigida en 2000 por Christopher Nolan sobre un sujeto afanado en resolver un enigma criminal que sufre de amnesia anterógrada, es decir, no es capaz de almacenar nuevos acontecimientos en su memoria de largo plazo y debe enviarse mensajes a sí mismo mediante fotos Polaroid, post-its, tatuajes. En medio de una línea de tiempo caótica, esa meditación sobre la memoria como soporte de la narración y de la identidad, y acaso sobre la noción platónica del conocer como recordar, Memento sería entonces una parábola del momento histórico que nos ha tocado vivir. En las antípodas de esta visión, por así llamarla conservadora, se sitúa el ensayo Hambre de Realidad de 2010 de David Shields. Shields se propone elaborar el manifiesto de un número creciente de artistas que en variadas disciplinas estaría, y cito, incorporando trozos cada vez más grandes de realidad en su trabajo. Escribe David Shields. Un movimiento artístico aún inorgánico y no explícito se está formando. ¿Cuáles son sus componentes claves? Un deliberado carácter no artístico, material crudo, aparentemente no procesado, sin filtro, sin censura y no profesional. Azar, apertura a lo accidental y fortuito, espontaneidad, riesgo artístico, urgencia e intensidad emocional, participación de lectores-espectadores,
un tono excesivamente literal, como si un periodista observara una cultura desconocida. Plasticidad formal, puntillismo, crítica como autobiografía, autorreflexión, autoetnografía, autobiografía antropológica, un desdibujarse hasta el punto de volverse invisible de la distinción entre ficción y no ficción, el atractivo y confusión de lo real. Para Shields, nuestra hambre de realidad se debería a que, pese a la apariencia de lo contrario, no estamos en contacto con ella, con la realidad, ¿no? Nos hemos rodeado de simulacros, la política, las noticias, la publicidad. Vivimos inmersos en un mundo artificial construido por los medios, la web, las pantallas, una fantasmagoría electrónica, una pseudo vida de sonámbulos. Más que los argumentos que propone Shields para construir su elogio de la no ficción, de la hibridación de géneros, del registro autobiográfico y anunciar el agotamiento de la novela tradicional, su diagnóstico vale en cuanto recoge los signos de los tiempos. En un sentido similar, el documentalista Will Lewis, quien ha explorado y continúa explorando nuevas formas de ensamblar relatos intersticiales situados en la interfaz entre lo audiovisual, lo narrativo y lo interactivo, señala que la narratividad tradicional ya no resulta creíble. La voz autoral en la novela decimonónica presentaba una continuidad de la conciencia que se habría mantenido incluso, aunque con interrupciones, durante el modernismo anglosajón. Ahora esas interferencias serían externas, cifradas en la vorágine de información en múltiples soportes. Lewis llama la atención sobre nuevas modalidades de lo que llama literatura ambiental, que a la manera de cierta música o arte visual solo requiere una atención difusa y que vincula al movimiento cinematográfico mumblecore, subgénero del cine independiente norteamericano caracterizado por un enfoque antinarrativo, por armar historias que deliberadamente no van a ninguna parte, que remonta su origen a la película Slacker de 1991 de Richard Linklater. Un equivalente literario del mumblecore serían, por ejemplo, las novelas de Tao Lin, habitadas por personajes que son suerte de autómatas o sonámbulos, cuya prosa no construye lo que se suele entender por un narrador. El clásico de ese subgénero es sin duda El Hijo de Jesús, de 1992, de Dennis Johnson, una colección de relatos en que la pasividad existencial de los personajes, al contrario de las obras de una generación entera de imitadores, conforma, aunque a ratos con afectación, una poética. En América Latina, la escritora y periodista argentina Matilde Sánchez sugiere que las narrativas del yo y lo que llama la tormenta digital en la que estamos inmersos pondrían en entredicho nada menos que lo que Coleridge llamó la suspensión voluntaria de la incredulidad. Históricamente, dice Sánchez, la ficción se fundó en un pacto entre autor y lector, quienes convienen en dar por efectivamente sucedida una experiencia no real, por descabellada que sea, con protagonistas de invención. Ese protocolo es lo que hoy cruje. La ficción estaría, vuelvo a citar, recurriendo a intensificadores referenciales, en busca de cercanía y autenticidad para su pacto de identificación y verosimilitud. Uno de estos recursos, sería la escritura poco menos que obligatoria en primera persona. Otro, el uso del tiempo presente que emula la inmediatez de las pantallas. Sánchez sugiere lúcidamente que los grandes conglomerados editoriales asientan sus cimientos aplicando una sutil censura de mercado en la novela realista masiva, cuyos parámetros de verosimilitud se consolidaron en el siglo XIX. Asimismo, vincula lo que Josefina Luttmer ha llamado literaturas post-autónomas con la emergencia y proliferación de microeditoriales, sugiriendo que éstas cumplen la función que en algún momento tuvieron, al menos en el cono sur, las revistas literarias. Sánchez observa que para hacerse un lugar en el campo literario, hace unos años la opción incuestionable era abordarlo desde la creación, mientras que ahora en muchos casos ese proyecto de inserción pasa por fundar una pequeña editorial, las que muchas veces no pasan de ser expresiones de deseo en las redes sociales. Este afán de